comenzar con el video voy a hablarles sobre la historia de la tabla periódica, así también como sus elementos que la conforman, y más aparte les voy a dar una explicación de lo que son los subniveles de energía. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos. Entre 1917 y 1929, el químico alemán Johann Doverier clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominados tríadas, ya que contenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada como cloro, bromo y yodo, notó que la masa de bromo estaba muy próxima al promedio de la masa de cloro y yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en promedio y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. No fue hasta 1869 que el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios abiertos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esta organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente: elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos. En las columnas verticales de la tabla, el respaldo de las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento de galio, escandio y germanio entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos, lo que dio un valor y aceptación a su tabla periódica en la comunidad científica. Y finalmente, en 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, el número atómico de los elementos, regrupándolos en orden creciente de número atómico, tal y como la conocemos hoy. Por otra parte, el átomo es la partícula más pequeña estable que mantiene todas las propiedades de un elemento, es decir, la parte de materia más pequeña que puede ser medida. Cada átomo, a su vez, posee partes más pequeñas, conocidas como partículas subatómicas. Estas incluyen protones, neutrones y electrones. Los átomos se combinan para formar moléculas que luego interactúan para formar sólidos, líquidos y gases. El protón es la partícula cargada positivamente que se encuentra en el núcleo del átomo. Tiene una masa de aproximadamente 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, que es igual a un daltón. El número de protones de un átomo determina el número atómico del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno posee un solo protón, entonces su número atómico es igual a 1. El neutrón es la partícula neutra del núcleo del átomo con masa igual a la de un protón, es decir, un daltón, mientras que el electrón son las partículas subatómicas que orbitan alrededor del núcleo. El electrón tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Esto es 1 entre 1800 la masa del protón. Su masa es tan pequeña que se considera despreciable. Cada electrón posee una carga negativa. La carga de un átomo es normalmente neutra, pues tiene tantos protones como electrones, haciendo que las cargas positivas de uno se cancelen con las cargas negativas del otro. Los subniveles de energía en el átomo son la forma en la cual los electrones se organizan en las capas electrónicas. Su distribución en la molécula o átomo, estos subniveles de energía son llamados orbitales. La organización de los electrones en subniveles es lo que permite las combinaciones químicas de diferentes átomos y también define su posición dentro de la tabla periódica de los elementos. Los electrones se disponen en las capas electrónicas del átomo de determinada manera, por una combinación de estados cuánticos. En el momento en que uno de estos estado ocupado por un electrón, los otros electrones deben ubicarse en un estado diferente, tal y como lo muestra la imagen. Les hablaré sobre los bloques en la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos se puede dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos, tomando el bloque el nombre de dicho orbital, es decir, S, P o también podría ser F. Podría haber más elementos que llenaran otros orbitales, pero aún no se han sintetizado o descubierto. De ser el caso, se continuaría con el orden alfabético para nombrarlos y así generar más bloques u orbitales en la tabla periódica de los elementos. Les hablaré sobre las clases. En 1817, J. W. Dauvergne, químico alemán,
recomendó la clasificación de los elementos por tríadas, ya que encontró que la masa atómica del estroncio se acerca mucho al promedio de las masas atómicas. Encontró otras tríadas como litio, sodio y potasio, o también podría ser la de cloro, bromo y yodo, pero como no consiguió encontrar suficientes tríadas para el sistema, no fue útil. La distribución más exitosa de los elementos fue desarrollada por Dmitri Mendeleev, químico ruso. En esta clasificación están dispuestos principalmente en orden de peso atómico creciente. Ahora hablaremos sobre el número atómico. En la tabla periódica de los elementos, el número atómico indica la cantidad de protones. Estos protones se encuentran presentes en el núcleo de un átomo. Los átomos de diferentes elementos presentan diferentes números de protones. El número atómico define la configuración electrónica de un átomo. Esto permite el ordenamiento de los distintos elementos químicos de la tabla periódica. Hablaremos sobre la masa atómica. En la tabla periódica de los elementos, la masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica en algunas veces es usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico. El peso atómico estándar se refiere a la media de la masa atómica, la cual sería correctamente la medida de la masa atómica. A continuación, yo les voy a dar unas definiciones claves y básicas de la tabla periódica. El periodo es cada fila de la tabla periódica que el número de niveles energéticos que tiene cada átomo que determina el periodo al que pertenece. Los grupos son las columnas de los elementos en la tabla periódica y en total existen 18 grupos en la tabla periódica. Para establecer el orden de los mismos elementos fue necesario determinar su composición para poder agruparlos en lo que son las familias, y cuando se dice que son una misma familia es porque poseen propiedades similares o tienen características que los identifica como grupos o familias. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso, aislado y en estado fundamental. Los electrones se encuentran atraídos por el núcleo y es necesario aportar energía para arrancarlos. Siempre se pierden electrones de la última capa, que son los más débilmente atraídos por el núcleo. Un ejemplo para poder definir lo que es la energía de ionización es que al bajar en un grupo la energía de ionización disminuye. Los electrones entran en capas cada vez más alejadas del núcleo, estando cada vez menos atraídas, lo que facilita su extracción del átomo. Al bajar en un grupo aumenta mientras que la carga nuclear efectiva cambia poco, en algunos casos aumenta ligeramente, a lo que produce una disminución significativa en la energía, y al moverlos de posición, que en este caso sería la derecha, en un periodo, la energía de ionización va a aumentar debido al aumento importante de la carga nuclear efectiva en lo que es el otro periodo. La electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones hacia sí mismo. También debemos considerar la distribución de densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos, tanto en una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares. La electronegatividad de un átomo determinado está afectada fundamentalmente por dos magnitudes: su masa atómica y la distancia promedio de los electrones de valencia
con respecto al núcleo atómico. Esta propiedad no se ha podido correlacionar con otras propiedades atómicas y moleculares. No se puede medir experimentalmente de manera directa, como por ejemplo la energía de ionización, pero se puede determinar de manera indirecta efectuando cálculos a partir de otras propiedades atómicas o moleculares. Y algunas escalas de la electronegatividad son covalente apolar, covalente polar y iónico. Radio atómico. El radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la más externa. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Dependiendo del tipo de elemento, existen diferentes técnicas para su determinación, como la difracción de neutrones, de electrones o de rayos X. En cualquier caso, no es propiedad fácil de medir, ya que depende, entre otras cosas, de la especie química en la que se encuentre el elemento en cuestión. En los grupos, el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir, hacia abajo. En los periodos disminuye al aumentar hacia la derecha debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones de las órbitas más externos, disminuyendo así la distancia del núcleo y del electrón. ¿Qué son los estados de agregación de la materia? Como concepto, sustancia o mezcla modificando sus condiciones de temperatura o presión. Pueden obtenerse distintos estados o fases. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son 4, llamados fases sólida, líquida, gaseosa y plasmática. También son posibles otros estados que no se producen de forma natural en nuestro entorno, por ejemplo, condensado de Bose-Einstein, condensado fermiónico y estrellas de neutrones. Se cree que también son posibles otros como el plasma de quark, gluones. Son iones con carga eléctrica negativa, es decir, que han ganado electrones. Los aniones presentan estado de oxidación negativo. Puede ser monoatómicos y poliatómicos. Los aniones monoatómicos suelen corresponder a no metales que han ganado electrones completando su capa de valencia. Estos se nombran usando la siguiente nomenclatura. Se nombran con la palabra ion, seguido del nombre del no metal terminado en un sufijo uro. Como ejemplo, ion cloruro, ion hidruro, ion sulfuro. Y los aniones poliatómicos suelen considerarse como procedentes de una molécula que ha perdido protones. Para nombrarlos puede usarse la siguiente nomenclatura. Para los oxianiones se nombran con la palabra ion seguido del nombre del no metal, terminando en ato, como por ejemplo ion clorato, ion clorato 3, ion clorato 4 y el ion clorato 7. Los semimetales son un conjunto de elementos químicos que presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Entre ellos se encuentran el boro, silicio, el telurio, a veces también se incluye polonio. Son conductores térmicos y eléctricos discretos, varios de ellos presentan semiconductividad. Las características de los metales son: sólidos a temperatura ambiente, reflejan la luz, se corroen y se oxidan con facilidad en contacto con el agua, son maleables, son dúctiles,
presentan resistencia frente a fuerzas de atracción. Son buenos conductores de electricidad y del calor. Tienen alta densidad. Tienen baja electronegatividad. Sus sales forman iones electropositivos. Algunos de ellos presentan magnetismo. En su mayoría provienen de los minerales que integran la corteza terrestre o el agua de mar. Las características de los no metales son: no reflejan la luz porque carecen de brillo. No se corroen. Son malos conductores de la electricidad y del calor. En general son frágiles o quebradizos. Tienden a formar aniones. Son menos densos que los metales. Tienen una elevada electronegatividad. Varios no metales son diatómicos en el estado elemental. Alotropía. Es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. La alotropía ocurre debido a la capacidad de algunos elementos químicos de presentarse como varios compuestos naturales simples, las cuales son sustancias con diferentes estructuras moleculares. Mi elemento es el neón, tiene masa atómica 20.180, su número atómico es 10, es parte del grupo de los gases nobles y el grupo es el 8A. Ya es todo. Mi elemento es el cobre. La masa atómica es de 63.54. Su número atómico es 29. El grupo al que pertenece son metales 1B. El cloro es un elemento químico, número atómico 17, pertenece al grupo de los halógenos, ubicado en la familia 8A. También se puede utilizar en compuestos químicos y en fórmulas químicas que utilizamos día a día. Mi elemento es el xenón, de símbolo Xc. Su número atómico es de 54. Su masa atómica es 131.30. Es un gas noble y pertenece al grupo de 8A. Helio. Su número atómico del helio es el 2, su peso atómico es el 4, pertenece al grupo 18, es un gas noble y su símbolo es la letra H y la E minúscula.